Bueno, buenas tardes a todos y lo primero, muchas gracias por venir aquí hoy y muchas gracias Antonio Hernando por su presentación. La presentación siempre se exagera y se dicen cosas que no son verdad, pero en cualquier caso se agradece. Este ciclo se llama Ciencia para Todos y por lo tanto se supone que está dirigido a una serie de personas, lo que en inglés se llamarían educadas, pero no especialistas. Por lo tanto, el tono de mi charla va a ser adecuado a estas personas. También veo que tengo colegas muy prestigiosos sentados en el auditorio y, claro, para ellos mucho lo que voy a decir, si no todo lo saben perfectamente, y entonces les ruego que me excusen. Pero como voy a poner alguna fotografía y tal, siempre se puede uno divertir, como dicen, con los santos. Así que, bueno, espero que algo quede también para ellos. Pero insisto que el tono va a ser dirigido a todos. Por ejemplo, creo que no va a haber ninguna fórmula, por poner un ejemplo. ¿Esto cómo funciona? Esto es el láser, ¿no? Ah, muy bien. Voy a traerme esto aquí. Bueno, el título de la conferencia ya lo han visto. Era desde el átomo hasta el organismo vivo. Por tanto, empezamos, por así decirlo, por los átomos y aquí he escrito el universo de los átomos porque quiero dejar sentado desde el principio que efectivamente los átomos son las partículas esenciales en las que está basado nuestro universo. Todo el universo está hecho de átomos, aproximadamente de un centenar de elementos distintos, que son, por supuesto, el centenar de elementos de la tabla periódica. Incluso los seres vivos estamos hechos de los mismos átomos. Incluso el cerebro humano está hecho también de los mismos átomos. Todo el universo está hecho de los mismos átomos. Uno puede decir, hombre, ¿y cómo sabemos que en una galaxia muy lejana, donde nunca hemos ido y donde seguramente no iremos nunca, está hecha de los mismos átomos? Si nunca ha ido ahí ni nadie. La respuesta es no ha ido nadie, pero ha llegado aquí su luz. Y analizando la luz que viene de esas galaxias lejanas se puede saber cuáles son los átomos que la emiten. Y se comprueba que los átomos son los mismos que hay en la Tierra. Por lo tanto, podemos asegurar que todo el universo está hecho de los mismos átomos. Esos átomos pueden estar de formas muy distintas. Pueden estar aislados, como estos. Aquí está el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno. Los átomos pueden estar aislados. Pueden estar formando moléculas que también conocemos, la molécula de agua, la molécula de óxido nitroso, el ozono, el famoso ozono del agujero, que también conocemos en muchos casos, y luego puede estar en forma de lo que se llama la materia condensada, que es la mayor parte de la materia que tenemos alrededor. Esta mesa, este metal, ustedes mismos, pues, los cuerpos de las personas que aquí están, todo eso es materia condensada. Esa materia condensada puede ser sólida o líquida, y los sólidos pues, pueden ser metales, pueden ser plásticos, pueden ser proteínas, puede ser materia viva en general. Eso es materia condensada. Y esa es la forma de la que yo me voy a ocupar. Antes quería hacer un pequeño inciso sobre los átomos. Quería decir dos cosas sobre los átomos. Una, que los átomos son reales. Esto parece una perogrullada, pero claro, yo aquí he pintado una figura con bolitas. Estas bolitas son dibujadas. Uno puede decir, hombre, usted dibuja átomos redonditos, qué bien, qué bonito, qué esferas, pero en realidad son así. Bueno, resulta que hoy día podemos contestar esa pregunta, porque, por ejemplo, esto es una imagen, túnel, de una superficie de oro. No voy a entrar en detalle, la microscopía túnel es una técnica hoy día muy utilizada, pero quiero decirle que estas bolitas que se ven aquí son átomos de oro. Y además se puede saber su tamaño, si estos son 2 nanómetros, pues estos son aproximadamente 10 veces menos, del orden de 0,2 nanómetros. Ese es el tamaño de los átomos. Y los átomos están ahí. Por lo tanto, insisto, los átomos son reales. Entonces, esos átomos, como digo, por una parte son reales y por otras, quiero decir que son muchísimos. Por ejemplo, volviendo a la imagen esta, en un centímetro cúbico, que es una cosa así, hay del orden de 10 elevado a 23 átomos. 10 elevado a 23 quiere decir un 1 con 23 ceros detrás. Esa es una cantidad bastante notable. Es una cantidad bastante notable, pero a veces uno se pierde con tantos ceros. Y no está de más de vez en cuando recordar con qué cosas se puede uno comparar. Déjenme que les ponga un pequeño ejemplo.
Las combinaciones en una quiniela. Imaginemos que tenemos una quiniela con 14 resultados y queremos hacer todas las quinielas posibles. Por supuesto es 3 elevado a 14. Y ese número, 3 elevado a 14, es aproximadamente 10 elevado a 7. Un 1 con 7 ceros. Antes era un 1 con 23 ceros. Número de hormigas para recubrir la Tierra. Imaginemos que cogemos hormiguitas y vamos poniendo una al lado de otra y recubrimos la Tierra entera. Pongamos que una hormiga tiene 1 milímetro cuadrado, por decir algo. ¿Saben cuántas hormigas se necesitarían? 10 elevado a 20. 1000 veces menos que el número de átomos en este trocito de materia. Eso les da idea en el sentido de la palabra muchísimos que he dicho antes. Son muchísimos, realmente son muchísimos. Bien. Esto lo quiero decir desde el principio porque tiene que ver con algo que se refirió antes el profesor Hernando, que tiene que ver con esos efectos que aparecen por los muchísimos. La fuerza electromagnética, voy a hablar de fuerza porque yo creo que la gente entiende mejor la palabra fuerza. Los finos dirían interacciones, pero la palabra interacción yo sé que a veces pone como un poco de barrera. Fuerza es algo que todos estamos más acostumbrados a utilizar. Entonces, hoy día suponemos que hay 4 fuerzas básicas en la física, en el universo, que no se pueden reducir a otras más sencillas, son las 4 fuerzas fundamentales. Por supuesto, alguien me podría decir que 2 de ellas están unificadas, pero no voy a entrar en ese tipo de detalles. La fuerza electromagnética entre las partículas es la única que tiene lugar a la escala que estamos diciendo. La materia que conocemos, los seres vivos, los metales, las mesas, todo lo que conocemos, esencialmente son como son porque hay fuerzas eléctricas o electromagnéticas entre sus partículas. Las otras 3 no juegan ningún papel fundamental a la hora de describir esa materia condensada. Y lo primero que hay que decir es que uno conoce muy bien esa fuerza electromagnética. La puede conocer perfectamente en un curso avanzado de física. Por lo tanto, es una fuerza que la conocemos muy, muy bien. Entonces, si la conocemos muy bien, ¿cuál es el problema? El problema, otra vez, es el número. Conocemos muy bien cómo actúan 2 partículas, con qué fuerza se atraen una a otra. Pero cuando hay 10 elevado a 23, pues no vamos a sumar 10 elevado a 23 fuerzas, porque eso sería prácticamente imposible. Por tanto, el problema está en el enorme número de partículas en interacción, en lo que se llama, bueno, en lo que diría yo que es un ejemplo de la palabra, que es un poco el hilo conductor de aquí, que es complejidad. Son sistemas muy complejos. Bien, por tanto, aquí aparece ya la palabra complejidad. La palabra complejidad que se refiere otra vez al número ese gigantesco de partículas que aparecen cuando uno está analizando pues, cosas como este trozo de metal o un trozo de ser vivo, si queremos. ¿Cómo tratar esa complejidad? ¿Cómo puede uno hacer eso? Claro, no lo va a hacer mirando lo que hace cada partícula, porque, claro, habiendo tantas, es imposible. Déjenme que les recuerde la famosa frase de Fermi, Enrico Fermi, supongo que lo conocen la mayoría, pero para mí es uno de los grandes físicos de la historia, para mí quizás el más grande. Por lo menos lo pondría a la altura de Einstein. Era italiano, no era alemán, claro. Pero bueno, Fermi acuñaba esta frase que a mí me gusta mucho. Fermi definía la física como el arte de bien aproximar. Y ahí la palabra aproximar es importante también, y tiene que ver con lo que decía antes. Cuando uno quiere tratar sistemas muy complejos, evidentemente lo que tiene que hacer es aproximar de alguna manera un sistema. Pero claro, es bien aproximar. Lo que distingue a un científico bueno de un científico malo es que el científico bueno, al aproximar, se queda con lo importante y despreza lo accesorio, mientras que seguramente el científico malo hace la inversa. Por tanto, saber bien aproximar es la física. Y aquí hay un punto que me gustaría subrayarlo porque no siempre se dice, y es el siguiente. Aproximar, en física, no es una solución de emergencia. No es algo que uno hace porque no es suficientemente inteligente como para no hacer las cosas exactas. No, no es eso en absoluto. Aproximar es la misma física. La propia física es aproximar, porque la propia física es entender cómo funcionan los sistemas. Y si no se aproxima, no se entiende. Aquí les presento a Phil Anderson, premio Nobel también de física, que todavía vive. Phil Anderson decía una frase que a mí también me gusta mucho, déjenme que se la ponga. Decía, la naturaleza es compleja, por supuesto, aunque solo sea por los números que he dicho antes. Pero el objeto de la ciencia debe ser explicar un sistema complejo con modelos sencillos, porque para explicar un sistema complejo con modelos complejos, pues eso ya está en la naturaleza, no hace falta la ciencia. Por tanto, la gracia consiste en la sencillez.
Hay también otra frase muy bonita del propio Anderson que dice, después de todo, dice, un cálculo perfecto, imaginemos que tuviéramos un superordenador inimaginable, gigantesco, que uno podía calcular lo que fuera, las propiedades de un determinado sólido, de un trozo de metal, la cohesión de un trozo de metal. Y dice Anderson, un cálculo perfecto tendría tal complejidad, al final saldría un resultado, seguramente el resultado sería correcto, pero uno no entendería nada. Simplemente, bueno, que la mecánica cuántica funciona, pero eso ya lo sabemos, para eso no hace falta hacer el cálculo. Esta frase es muy bonita, dice, el cálculo perfecto reproduciría la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza, pero no la explicaría. Por tanto, la aproximación, insisto, no es una solución de emergencia, sino es verdaderamente el corazón de la física. Al hacer las aproximaciones, uno está entendiendo qué está pasando en los sistemas físicos. Un ejemplo muy sencillo, que muchos conocen, un trozo de metal. 10 elevado a 23 partículas en un centímetro cúbico. Por un lado están los núcleos atómicos y por otro están los electrones, estos amarillos. Pero hay 10 elevado a 23 de unos y aproximadamente otros 10 elevado a 23 de otros. Todos interactuando unos con otros. Hay fuerzas de esto con esto, de estos con esto, de estos con esto, de estos con esto. Pues bien, todo eso se puede reducir, con aproximaciones adecuadas, a un solo electrón moviéndose en un potencial periódico. Muchas propiedades de los sólidos, no todas, pero muchas se pueden explicar simplemente estudiando qué le pasa a un solo electrón en un potencial periódico. Fíjense la diferencia respecto a estudiar 10 elevado a 23 interactuando con otros 10 elevado a 23, todos con todos en un mare magnum gigantesco. Este es un ejemplo de cómo una buena aproximación puede conducir a resultados muy importantes. Bien, ahora llega otra palabra importante. La palabra emergencia. La palabra emergencia también está relacionada con la palabra complejidad y tiene que ver con cosas que suceden cuando los sistemas se vuelven muy complejos. Una definición no especialmente precisa, pero que puede valer, es el siguiente. Son patrones de comportamiento complejos que surgen porque un número de procesos relativamente simples es enorme, que también se mencionaba en la introducción, ¿verdad? Por tanto, son comportamientos que no se podrían explicar a partir de lo que sucede individualmente a unas partículas, sino por el hecho de que hay muchas y cada una de ellas ve a todas las demás. De la palabra emergencia también se puede hablar de propiedades emergentes. Por ejemplo, se podría decir que una manera de verlo también es que las propiedades del todo no son la suma de las propiedades de las partes. Cuando el número de partes es muy grande, el todo ya es algo más que la suma de las partes. Aparecen fenómenos nuevos por el hecho de que hay una enorme cantidad de partículas. Otra manera de verlo también es decir que el mundo físico, el mundo físico no es el mundo de lo físico, es el mundo, está compuesto de niveles autónomos y cada nivel puede contribuir a la emergencia de nuevos fenómenos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo con esto es que, por ejemplo, a alguien se le podría ocurrir, dice, hombre, si acaba de decir que la interacción electromagnética es la responsable de todos los fenómenos a nivel de materia condensada, incluida la vida, bueno, pues como las ecuaciones electromagnéticas las conocemos, que al fin y al cabo es la ley de Coulomb, mejor o peor arreglada, más la ecuación de Redinger, si uno quiere hacerlo cuánticamente, etc., a lo mejor uno podría decir, pues bien, vamos a tratar de deducir las leyes de Mendel, de la genética, a partir de la ecuación de Redinger y de las ecuaciones electromagnéticas. Bueno, vano empeño, y además no solamente es vano, en el sentido de que no se puede hacer, sino que no ganaríamos también gran cosa. Sabemos que está ahí abajo, pero el nivel al cual hay que discutir las leyes de Mendel no es el nivel electrónico, ni es el nivel atómico, es el nivel seguramente celular, o como quiera llamarle. Es decir, que al haber propiedades de emergencia aparecen como planos distintos, cada uno de los cuales tiene sus reglas de juego. Y aunque muchos de ellos dependen de lo que hay abajo, no hace falta para explicarla el ir al detalle. Por ejemplo, esta idea de emergencia y áreas científicas yo lo he oído muchas veces. Hay gente que dice, bueno, finalmente la química pues es una propiedad emergente de las leyes de la física. Si uno conoce las leyes de la física, lo que llaman química o lo que llamamos química, pues bueno, son las propiedades electrónicas de una serie de átomos. Pero bueno, es una propiedad emergente de la física. Y por el mismo argumento se puede decir que la biología es una propiedad emergente de las leyes de la química. Pero tiene, por supuesto, sus propias leyes. Acabo de poner el ejemplo de las leyes de Mendel. En ese sentido, también, en cierta manera, uno puede decir que la psicología sería una propiedad emergente de la neurobiología, aunque no sabemos todavía
cómo pasar fácilmente de una cosa a la otra, pero sin duda ninguna el comportamiento que llamamos psicología tiene que ver directamente con las propiedades cerebrales, por lo tanto, si podemos decir que es propiedad emergente de la neurobiología. Y hasta, por decir una casi broma, las teorías del mercado libre, al que tan aficionados estamos en nuestro país en algunos ámbitos, se puede decir que es una propiedad emergente de la psicología, porque al fin y al cabo el mercado libre lo que dice es que el ser humano se mueve simplemente por el deseo de acumular la mayor cantidad de riqueza posible. Por lo tanto, es una propiedad emergente, si queremos llamarlo así, de la psicología. Déjenme que cite a Engels, siempre hay que citar a Engels un poco, ¿no? Ya que no cito a Marx, pues por lo menos cito a Engels. Engels, dentro de sus ideas sobre el materialismo dialéctico, decía una frase muy bonita, que era la ley de la transformación de la cantidad en calidad. Eso en el fondo es emergencia. Cuando hay un enorme número de partículas interactuantes, aparecen fenómenos nuevos. De la cantidad de partículas aparece la calidad. Por ejemplo, un comportamiento que no se preveía antes. Ahora pondré un ejemplo. El propio Anderson, que ya lo he citado antes, publicó en 1972 en la revista Science un famoso artículo. El artículo se llamaba More is Different, o sea que más es diferente. Que en el fondo es lo de Engels. Este artículo fue muy polémico y no gustó especialmente a mis colegas del mundo de la física de altas energías. Digamos que More is Different trataba un poco de oponerse al reduccionismo a ultranza, que en algunos casos se veía en ciertas áreas, ¿no? Pero en el fondo lo que está diciendo con este más es diferente es lo que he dicho antes. Cuando el número de partículas que interactúan en un fenómeno es muy grande, pues aparecen cosas nuevas, por lo tanto es diferente. Y como digo, este artículo fue muy famoso. Déjenme que le ponga un ejemplo de una magnitud emergente elemental, que todo el mundo conoce, el rozamiento. Todo el mundo sabe que si yo quiero trasladar esta mesa, me cuesta, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque roza con el suelo. Eso todo el mundo lo sabe. Incluso el que ha estudiado incluso física elemental sabe que se define una cosa que se llama coeficiente de rozamiento, una cosa que se llama siempre mu en los libros, y que es el coeficiente que mide la fuerza con que el suelo roza con la mesa y se opone a su movimiento. Pues eso es una propiedad emergente, porque evidentemente lo que está pasando es que los electrones de la mesa, los muchísimos electrones de la mesa están interactuando con los muchísimos electrones del suelo, y de toda esta suma de interacciones complicadísimas y enrevesadísimas sale una propiedad que es el rozamiento. Por supuesto, un electrón solo y un átomo solo no tiene rozamiento, no cabe pensar el rozamiento, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, tiene que haber muchos. Y en ese momento es cuando se produce el rozamiento. Y eso es una propiedad emergente, elemental. La palabra elemental lo único que quiere decir es que está en los libros elementales, pero no quiere decir mucho más. Es complicadísima desde el punto de vista del número de partículas que actúan. Si les quiero que les ponga una propiedad física emergente un poquito más sofisticada, déjenme hablarles un minuto de la superconductividad. Esto es un fenómeno conocido por muchos de ustedes y que me sirve también, aparte para presentarle a este caballero de aspecto medieval, Kamerlingh Onnes, un holandés, Universidad de Leiden, me sirve también para darles una idea que siempre me gusta dar, que es la siguiente. En física, cuando uno desarrolla una técnica nueva, muy frecuentemente eso abre vía, abre un espacio nuevo para comprender fenómenos que no se habían comprendido antes, o para descubrir efectos que antes no se conocían. Kamerlingh Onnes lo que hizo, 3 años antes de que le dieran el premio Nobel o 4, fue licuar el helio. Fue la primera persona, el primer laboratorio del mundo donde se hizo helio líquido. El helio líquido es hoy día el fluido, o el líquido, que se usa en todos los laboratorios y también en los hospitales para enfriar las cosas. La temperatura del helio líquido es, en grados Kelvin, para el que le guste eso, 4, pero si alguien quiere centígrados, pues algo así como menos 269 centígrados. Muy cerca del cero absoluto, que es menos 273 aproximadamente centígrados. Él supo cómo hacer eso y en su laboratorio fue el primer sitio donde se tuvo helio líquido. Entonces, ¿qué hizo una vez que tenía helio líquido? Pues usarlo para medir cosas. Y una de las primeras cosas que se le ocurrió medir fue la resistencia. Piensen por un momento una batería de coche, por ejemplo, como esta, que entre el polo positivo y el polo negativo ponen un cable metálico. Más vale que lo pongan un poquito delgado porque si no le va a saltar una chispa, pero bueno. Y por ahí pasa una intensidad que se mide con un amperímetro
Y hay una cosa que muchos de los presentes, si no todos, se acuerdan, que se llama la ley de Ohm, que decía que se definió una cosa que era la resistencia de este cable, era el cociente entre el voltaje y la intensidad. Eso es muy conocido. ¿Qué es la superconductividad? Pues la superconductividad que descubrió Kamerlingh-Onnes era la propiedad de que la resistencia de este cable, si el material del cable era un cierto metal, no cualquiera, pero algo así como la mitad valía, y yo lo enfriaba suficientemente, y tenía que enfriarlo mucho, por ejemplo, a helio líquido, entonces la resistividad o la resistencia desaparecía. Eso se llamaba superconductividad. Superconductividad. Esto es un facsímil del cuaderno de laboratorio de Kamerlingh-Onnes. Esto es la temperatura en Kelvin, en grados Kelvin si quieren, y esto sería la resistencia. Entonces ya ven que conforme van enfriando el material, la resistencia va bajando, pero de repente llega aquí un momento en que ¡paf!, da un salto tremendo y se hace cero. Esa es la superconductividad. El material bruscamente pierde su resistencia y ya si sigo enfriando ya se queda cero. Pero tiene ida y vuelta, si yo ahora empiezo a calentar, al llegar ahí, ¡pum!, vuelve a tener resistencia. Ese fenómeno se llama la superconductividad. Eso es la base, por cierto, de los carretes que se usan, por ejemplo, en los hospitales para crear campos magnéticos elevados. Es una cosa de gran aplicación, aparte de su interés científico. Esto se descubrió en el año 11, recuerden, lo habíamos puesto aquí. El año 11 es cuando le dieron a Kamerlingh-Onnes el premio Nobel por descubrir la superconductividad. Se tardó más de 50 años en entenderlo. Estos tres caballeros, Bardeen, Cooper y Schrieffer, fueron los primeros que propusieron una teoría de la superconductividad en los años 60. La broma que se dice siempre es que fue una colaboración estupenda, porque todos pusieron de su parte. Dice, Cooper puso la idea, Schrieffer puso los cálculos y Bardeen puso el nombre, porque ya había sido premio Nobel una vez. Es la única persona que tiene 2 premios Nobel de física. John Bardeen, el primero fue por los transistores y el segundo fue este. La teoría BCS no es una teoría fácil de explicar. En los cursos de máster de física, por ejemplo, pues se tarda más de un día en detallar un poco cómo se hace. Pero yo no voy a entrar en eso. Le voy a dar la idea fundamental. Lo que se deduce de la teoría de estos tres caballeros, la teoría que se llama BCS, es lo siguiente. Eso se puede entender muy bien. Si yo tengo 2 electrones en el vacío, 2 electrones se repelen, eso nos acordamos de cuando éramos jóvenes. Cargas del mismo signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen. Bien, no hay ninguna duda. Pero si yo estos 2 electrones, en vez de tenerlos libres en el vacío, los meto dentro de un superconductor, por ejemplo, ya son los 2 electrones de un trozo de, por ejemplo, niobio, en el interior del superconductor los 2 electrones pueden atraerse débilmente. ¿A qué es debido eso? Bueno, una propiedad típicamente emergente. En el interior del superconductor, pongamos que es esto, existen no solamente esos 2 electrones, sino muchísimos más, lo que se llama el mar de Fermi. Y además están los núcleos atómicos, y además están vibrando. Bueno, de la suma de todo esto, particularmente las vibraciones de los núcleos, hacen que 2 electrones, no 2 cualquiera, tienen que tener ciertas relaciones entre sus momentos, pero eso da igual, 2 electrones dentro del superconductor, en vez de repelerse, se atraen. Y esa atracción es la que da lugar al fenómeno de la superconductividad. Y es un ejemplo notable de un fenómeno emergente, porque para que los 2 electrones se atraigan, tiene que haber muchos electrones en el mar de Fermi. Y tiene que haber muchos núcleos en el sólido. No vale que haya 2, ni que haya 4, ni que haya 100. Tiene que haber muchos. Por tanto, es típico de un fenómeno de emergencia. Quería, antes de pasar a la otra parte, quería simplemente decir que últimamente tenemos una nueva herramienta en la física de la materia condensada, que son las simulaciones. Con los computadores modernos es posible ahora hacer cálculos muy complicados, que antes eran prácticamente imposibles. Eso algunos le llaman cálculo ab initio, que es un poco presuntuoso, porque el ab initio depende de donde ponga uno el inicio, pero bueno, digamos que son cálculos que usan muy pocas, vamos a decir, parámetros ajustables. Ellos dicen a veces que ninguno, pero eso es más discutible. En cualquier caso, digamos que son cálculos casi a partir de primeros principios. Y esto le permite a uno soñar, subrayo en este momento soñar, quizás dentro de poco no sea tan soñar, con
la posibilidad de crear materiales a medida. Esto en inglés llaman tailor materials y quiere decir exactamente lo que su nombre indica. En lugar de ir a la tienda y comprar un traje, hacérselo a una medida. Uno puede, por ejemplo, decir, quiero un material que tenga una resistencia muy baja, a 20 Kelvin, y que además tenga gran conductividad eléctrica, y que además sea muy duro, y que además aguante no sé qué. Bueno, no es inimaginable que en un cierto plazo de tiempo uno pueda, mediante estas ecuaciones, en lugar de tener que ir por prueba y error haciendo 20.000 pruebas, mediante un cálculo, una simulación, como la que he dicho antes, poder al menos prever en qué región puede uno encontrar ese material que desea. Por decir la verdad, en sus límites actuales. Yo el otro día, por ejemplo, le preguntaba a una persona que realmente es experta en esto. Pero vamos a ver, en este momento, con un cálculo al inicio, ¿se puede contestar a la pregunta ¿por qué el hierro es ferromagnético y el vanadio no? No. ¿Se puede contestar a la pregunta de por qué el vanadio, volvamos con el vanadio, ahora el vanadio sí es superconductor y no lo es el cobre? La respuesta es no. ¿Podemos contestarla dentro de algún tiempo? Quizás sí. Pero en este momento, como digo, es una promesa, pero a mí me gustaría señalarlo porque constantemente se habla de ello. Bien. Déjeme que pase finalmente al otro caso extremo de complejidad, que son los seres vivos. Los seres vivos, por supuesto, son sistemas más complejos que los átomos, más complejos que las moléculas, y yo solamente quería decir dos palabras sobre ello en lo que se refiere a lo que a mí me interesa, que quizás sea lo más simple de los seres vivos, pero déjenme que le comente algunas cosas generales. Bueno, por supuesto, los seres vivos están hechos a nivel atómico de los mismos átomos, como ya hemos dicho, que el resto de los materiales del universo. Déjenme que les diga también que en una persona, un ser vivo, bueno, una persona, hay del orden de 10 elevado a 27 átomos. Antes eran 10 elevado a 23 en un centímetro cúbico, ahora 10 elevado a 27 porque es todo un cuerpo. Eso quiere decir que somos como unos 10 litros de materia. 10.000, factor 10.000. Muy bien. Pero yo lo que quería que se dieran cuenta es que el número de átomos que hay aquí es comparable a los que hay en un cubo grande de agua. En un cuerpo hay aproximadamente los mismos átomos que en un cubo de agua. ¿Y cuán distinto es un cubo de agua de un cuerpo humano, verdad? ¿Qué es lo que difiere? ¿Qué es lo que distingue? Pues evidentemente el grado de complejidad, porque si el número de átomos es comparable, los átomos que hay son parecidos, pues en el cuerpo, claro, hay unas superestructuras infinitamente complicadas comparado con la estructura de un cubo de agua, que son simplemente moléculas de H2O puestas una al lado de la otra. Otra vez volvemos a la palabra la complejidad, y esa complejidad es realmente la que marca la diferencia. Hay dos problemas que están relacionados, pero no son iguales, que es el problema del origen de la vida en la Tierra y cómo crear vida artificial en la Tierra. Por supuesto están relacionados, pero no son iguales, aunque solo sea por el hecho de que si uno llegara a crear vida artificial completamente en el laboratorio, cosa que es posible, pero en este momento todavía no, sin embargo, eso no querría decir que ese fuera precisamente el camino seguido por la vida sobre la Tierra, porque esos caminos pueden ser más de uno, pueden ser muchos, O sea que no es exactamente el mismo problema. La frontera entre la vida y no vida, por supuesto, se puede discutir, pero yo creo que no es un tema especialmente importante. Definir la vida, pues uno lo puede definir de distintas maneras, pero lo que yo creo que es importante era que uno debía ser capaz, y ese es el objetivo, a partir de materiales inorgánicos, crear un sistema que sea capaz de generar energía, que es el metabolismo, que sea capaz de replicarse y evolucionar, y que sea capaz, claro, de aislar un recinto, porque si uno no aísla un recinto, se mezcla con el resto del universo, y evidentemente ahí no hay ninguna capacidad de replicar un ser vivo. Esos serían un poco los objetivos últimos de la creación de vida artificial. Y como digo, el camino hacia los seres vivos puede no ser único. Hombre, hoy día hay esencialmente dos estrategias de investigación, ya adelanto que esta es la que yo quiero subrayar un poquito, pero déjeme que le cuente también que hay esta otra, que es tomar una célula viva y irle cambiando cosas artificialmente. El ejemplo más famoso que yo conozca, puede que haya otros famosos que yo no conozca, es de hace un par de años del grupo de Craig Venter
en América, que esencialmente lo que hicieron es tomar una célula natural, una bacteria, con su DNA, extraerle el DNA natural, porque era una bacteria natural, le extrajeron el DNA natural y, por otro lado, a partir del genoma de esa bacteria que se conocía previamente, construir un DNA artificial a partir de los datos del genoma y luego ese DNA artificial inyectárselo otra vez a la célula natural. Y demostraron que esta célula, que era la célula inicial, pero con el DNA, en vez del DNA natural que tenía, el DNA artificial creado de esta manera, demostraron que se reproducía y que en principio pues, tenía las características generales de la célula natural. Por supuesto, esto no quiere decir que reprodujeran una célula, reprodujeron el DNA. La célula tiene otras cosas, que lo hacen más complejo. Pero bueno, yo creo que fue, me parece a mí, un paso importante. De todas maneras, ya digo que yo me interesa más este otro camino, el camino que va de abajo arriba, que es que partiendo de átomos y moléculas que son sencillas, construir sistemas capaces de generar energía, replicarse y evolucionar. Bien, hombre, ahora mismo, como digo, los seres vivos son muy complejos, pero claro, cualquiera que se pare un momento a pensarlo, pues se da cuenta que estos seres vivos deben tener precursores que sean mucho más simples. Pongamos un ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis, que ahora mismo en la Tierra la practican, digamos, un enorme número de vegetales, es evidente que es una función complicada. Incluso, hace recientemente, se ha sugerido que para entender el mecanismo de la fotosíntesis es necesario acudir a estados cuánticos entrelazados, que son las cosas más complejas desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Eso, por supuesto, no necesariamente es aceptado por todo el mundo en este momento, pero da idea un poco de la complejidad del mecanismo. Es evidente que no puede esperarse que el proceso fotosintético aparezca espontáneamente a partir de un sistema muy lejano a ello. Debe haber alguna serie de sistemas intermedios. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, lo que se trata un poco es justo de tratar de analizar y de poner de manifiesto estos precursores. Déjenme decirles que en lo que se refiere al origen de la vida, lo que seguramente han estudiado los libros incluso cuando hacían el bachillerato, es la famosa historia del caldo prebiótico, los famosos experimentos de Miller, etcétera, hace más de 50 años. ¿Se acuerdan? Miller y compañía lo que hacían era, en un reactor químico, digamos en un recinto, poner algunas sustancias inorgánicas, como las que había, se suponía, en la Tierra primitiva, y hacerle pasar descargas eléctricas. Entonces pusieron en manifiesto que se creaban moléculas orgánicas, algunas de las cuales eran muy importantes para la vida, incluso llegaron a crear aminoácidos. El problema es que para que eso funcione, la atmósfera tiene que ser muy reductora. En aquel momento, cuando hicieron estos experimentos Miller y compañía, se suponía que la atmósfera de la Tierra primitiva era muy reductora, pero hoy día se sabe que no es así, que la atmósfera inicial de la Tierra era más bien neutra. Y entonces, si uno pone una atmósfera neutra, entonces esas reacciones no funcionan. Por lo tanto, ahí tenemos un pequeño problema. Hay otro grupo de científicos, que el primero de ellos Ken Smith, en la Universidad de Edimburgo, y otro, y ahora está alemán, Heusen en Múnich, que sugirieron que en lugar de que esas reacciones tuvieran lugar en el caldo, tuvieran lugar en la superficie de partículas que estuvieran tal vez en el caldo, pero en la superficie de las partículas. Es decir, que sobre la superficie de una partícula se iban construyendo moléculas cada vez más complejas y que esos eran los precursores de las moléculas más complejas y eventualmente, en su caso, del ser vivo. Es decir, que las reacciones, en vez de tener lugar en medio líquido, tenían lugar sobre una superficie. ¿Cuál es el posible papel de la superficie sólida? Y anticipo que esto es lo que a mí me interesa, porque yo, como ya ha dicho el profesor Hernández, yo soy un físico de superficie, por tanto a mí lo que me interesa es el papel de la superficie en estos procesos. Voy a comentar tres muy rápidamente. La superficie contribuye al autoensamblaje. El autoensamblaje quiere decir que si yo tengo una serie de moléculas, para constituir un sistema más complejo tienen que ensamblarse de alguna manera, no pueden estar al azar, tienen que constituir sistemas con una organización. Por tanto, primera cosa. Segundo, tiene que haber reacciones catalíticas, pero ya me adelanto a decir que en la Tierra primitiva era muy rica las partículas en iones hierro y níquel, y estos son excelentes catalizadores. Un catalizador lo que hace es que el rendimiento de una reacción lo multiplica por un factor muy alto. Por tanto, el que haya una superficie, por decirlo de alguna manera, al aumentar esto un factor muy alto, es como si el tiempo lo hiciera más corto. Hace que las cosas sean más rápidas, mucho más rápidas.
Y luego es también interesante que la superficie puede estabilizar especies intermedias. Por ejemplo, los oligopéptidos tienden a hidrolizarse en medio acuoso, pero si están absorbidos en una superficie no se hidrolizan o pueden no hidrolizarse tanto. Y eso también contribuye a la estabilidad de los oligopéptidos estos. Que les ponga un ejemplo de la superficie y autoensamblaje. Esto es un ejemplo de una superficie de oro y encima hay estas curiosas bolillas que se llaman fullerenos. Muchos los conocen, fue el premio Nobel de Química de hace unos pocos años. Son como esos balones de fútbol hechos de carbón, como unas 60 moléculas de carbono, 60 átomos de carbono así. Son como un balón. Entonces, si uno lo absorbe en una superficie de oro, a recubrimientos relativamente altos, fíjese, estos son los fullerenos, estas manchas redondas, fíjese que están ordenados, no están de cualquier manera, están autoensamblados. Están autoensamblados. Este es un ejemplo, lo pongo simplemente como ilustración, de cómo es posible que una superficie conduzca al autoensamblado de unos complejos, en este caso, de fullerenos. Esto me sirve también para dos cosas. Una, para señalarles que los autores estos, de este trabajo, me gustaría señalar un aspecto que yo creo que ahora es importante para este tipo de investigación. Este señor Rodolfo Miranda es un físico, Nazario Martín es un químico, Fernando Martín es un químico teórico, etc. Estos son esencialmente equipos pluridisciplinares. Ni son todos físicos, ni son todos químicos, ni son todos biólogos. Este equipo pluridisciplinar yo creo que es fundamental para este tipo de actuación. Y ahora, si me dejan que haga también un momentín de propaganda, le diré que este trabajo se hizo en el centro donde yo estoy ahora, el Centro IMDEA de Nanociencia, en el campus de la Universidad Autónoma, y me gusta señalar que cuando pregunté cuánto de cada clase, dijeron aproximadamente un tercio de físicos, aproximadamente un tercio de químicos, aproximadamente un tercio de biólogos. Y eso me gusta señalarlo porque creo que muchas veces se habla de la interdisciplinaridad, pero cuando llega el momento de tomar decisiones que la afectan, no se toman. Y esto es un ejemplo que me van a permitir que lo subraye. Reacciones catalíticas. Reacciones catalíticas, déjenme que les ponga ahora un ejemplo muy sencillo. Antes les recuerdo alguna idea muy sencilla sobre la catálisis heterogénea particular. Una cosa muy sencilla. Tienen aquí gas hidrógeno, ponen aquí gas oxígeno, abren aquí estas dos válvulas y ¿qué es lo que pasa? Aquí se les llena esto aquí en medio de gas oxígeno y gas hidrógeno. Pero uno cuando escribe la reacción química escribe esto. ¿Tiene que haber agua? ¿Hay agua aquí? No. ¿Qué pasa? Bueno, científicamente la respuesta sería, es que mire, la cinética es muy lenta, tan lenta que no se forma ninguna agua en tiempos razonables. ¿Cuánto es un tiempo razonable? Bueno, a temperatura ambiente, para que se empiece a formar agua, habría que empezar a hablar de tiempos geológicos comparables con la vida de la Tierra. Pero si uno está hablando de horas y cosas por el estilo, ahí no se forma agua. Pero, si previamente a abrir las dos válvulas, uno pone aquí abajo un poquito de polvo de platino y vuelve a hacer el experimento, se forma agua. Además hay una pequeña explosión. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado, se dice que el polvo de platino ha catalizado la reacción. ¿Pero qué es lo que ha pasado realmente a escala atómica? Pues a escala atómica, lo que ha pasado es que cuando uno escribe esto, en fase gas, es decir, en fase gas quiere decir cuando no pongo el polvo de platino, lo que pasa es que hay moléculas de hidrógeno y de oxígeno avanzando por ahí. Para que tenga lugar la reacción, parece ser que se tiene que formar una configuración parecida a esa. Fíjese qué improbable es, estas se están moviendo al azar, qué improbable es que se acerque uno a esta configuración. Parece que cuando se llega a esa configuración se forman las moléculas de agua. En fase gas. Pero esto es improbabilísimo, que simplemente por puro azar, colisionando, lleguen a estar en esta situación. Eso es lo que hace que, cuando estamos en fase gas, aquí, pues no se forme agua, sino que simplemente ahí seguimos con el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué pasa cuando tengo el catalizador? Cuando pongo el polvo de platino sobre un catalizador, el polvo de platino, sobre una partícula de platino, lo que pasa es que el oxígeno y el hidrógeno se absorben. Es decir, se pegan. Si esta es la superficie del catalizador, llega la molécula de oxígeno, se rompe y se pega. Llega la molécula de oxígeno, se rompe y se pega. Y luego se mueven por encima de la superficie. Pero al moverse por encima de la superficie, como el espacio es mucho más reducido, la probabilidad de que se encuentren es mucho más alta.
Y ese es el fenómeno que se produce. Se produce difusión sobre la superficie y de vez en cuando ahora es muy fácil que se encuentren los dos hidrógenos con el oxígeno y eso forman el agua, que es lo que se produce. Por tanto, el catalizador lo que hace es aumentar enormemente el ritmo, el rendimiento de la reacción, simplemente por pasar de fase gas a la fase superficial. Realmente lo que está pasando, por ejemplo, es que las moléculas de oxígeno se disocian sobre la superficie de platino de esta manera. Pero claro, ahí caben unas preguntas muy interesantes. No bastan átomos de platino suelto, hace falta platino sólido. Ah, ya estamos aquí con la emergencia otra vez. Además, si la superficie tiene defecto, ahora terminaré con ello, eso es mejor. Y también hay una pregunta razonable, ¿por qué platino? ¿Por qué platino y no cobre? Incidentalmente, los catalizadores homogéneos son materiales muy caros. Es una pena que el aluminio no catalice tan bien como cataliza el platino. Pero si entendiéramos por qué cataliza bien el platino, tal vez sería posible sustituirle. Este es el profesor Ertel, que fue premio Nobel en el año 2007, por justamente tratar de entender estas preguntas, no en esta reacción del hidrógeno con el oxígeno, que no tiene gran interés, porque formar agua no es lo más interesante de este mundo, sino en las reacciones catalíticas, por ejemplo, que hay en los tubos de escape de los coches, cuando los óxidos de carbono y de nitrógeno se oxidan para dar especies mucho menos venenosas. Ahora es una obligación de la Comunidad Europea que los tubos de escape de los coches tengan esos catalizadores. Por terminar, le pongo un pequeño ejemplo en mi ex laboratorio en la Universidad Complutense del papel que juega el desorden a escala atómica en la superficie. ¿Qué quiero decir con la palabra desorden? Quiero decir que frente a una superficie que podría ser la de abajo, todos los átomos están así, a veces es posible crear lo que se llama una superficie escalonada, una superficie desordenada. Estos escalones juegan o pueden jugar un papel muy importante en la reactividad. Y aquí les pongo un pequeño ejemplo. Son unos experimentos de Óscar Rodríguez de la Fuente e Irene Palacio en el laboratorio Complutense en la absorción o coabsorción de metanol y oxígeno sobre rutenio. No voy a entrar en los detalles, que no hace falta. Déjenme que les diga que se parte de metanol y de oxígeno, se absorben sobre rutenio y entonces se observa que en ciertas condiciones se puede formar esto que se llama formiato. Esto es como el ácido fórmico, pero con un hidrógeno menos. Pero lo interesante que se ve es que la técnica que se utiliza es una técnica de infrarrojo, como detección, tampoco entro en detalles. Vamos a pensar simplemente, les voy a presentar unos espectros de infrarrojo, el que sabe lo que es el infrarrojo ya lo sabe, y el que no, pues simplemente que sepa que cada pico corresponde a una especie absorbida, y eso es una cosa que requiere una elaboración, pero yo no voy a entrar en ello. Simplemente les quiero mostrar esto. Si la superficie es plana y uno hace la reacción, vean que aquí no aparece nada, pero vean que el formiato se forma si la superficie tiene escalones. Si la superficie tiene escalones, vean que aquí aparece un pico que no aparece aquí. Ese pico es el debido al formiato. Y ese formiato tiene que ver con la existencia de escalones en la superficie. Solo se genera formiato sobre la superficie escalonada. ¿Y por qué es interesante esto? Bueno, pues es interesante porque el formiato es una importante molécula prebiótica. Es una de las moléculas que son importantes en esas reacciones conjeturadas como existentes en la Tierra primitiva. En la química prebiótica uno puede pasar de moléculas inorgánicas, orgánicas sencillas, y luego, finalmente, pues a las moléculas ya que están más claramente en el camino de la vida primitiva. Nosotros, nuestro énfasis está en esta fase ahora, en la creación de moléculas orgánicas sencillas. No entro tampoco en detalle, pero déjenme que les subraye el metanotiol, que es esta molécula. Estas son las moléculas que queremos estudiar, las reacciones que queremos estudiar sobre las superficies, y estas son los productos que nos interesan. Nos interesan, que tengan una idea, porque suponemos que estos eran sustancias abundantes en la Tierra primitiva y queremos demostrar que pueden dar lugar a estas sustancias que son ya moléculas orgánicas, prebióticas, también sin entrar en ningún detalle. Pero permítanme que les exprese que el metanotiol está en la ruta catalítica, está de aquí, la ruta metabólica está de aquí, y, por ejemplo, esto sería el metanotiol, y esta otra, que sería el amoníaco,
está en esta otra ruta. Es decir, que lo que intentamos es tomar alguna de estas reacciones y demostrar que pudieron tener lugar en esas condiciones prebióticas. Para ello lo que hacemos es, hemos montado un nuevo sistema en el que lo que intentamos, se puede ver con esta reacción tan sencilla, si queremos esta que es la primera de las que he mostrado antes, tenemos la muestra de sulfuro de hierro y lo que se trata es de enviar sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, si prefieren llamarle así, y ver si se forma aquí hidrógeno. Este es el tipo de experimento que queremos hacer. Por tanto, lo que estamos intentando es estudiar algunas reacciones prebióticas que se conjeturan pudieron tener lugar en la Tierra primitiva. Y la diferencia fundamental es que, aunque ha habido algunos grupos que han estudiado estas reacciones y han demostrado a veces, no siempre con claridad, que en determinadas condiciones se pueden producir, nosotros vamos a intentar hacerlo con las técnicas de fisicoquímica de superficie, es decir, con técnicas de detección de especies intermedias y de ultra alto vacío. Bien, esto es esencialmente lo que quería hablar en relación con la complejidad de los seres vivos y en relación con el paso de reacciones muy sencillas a sistemas muy complicados. Pero, como digo, en ese sentido somos modestos y lo que estamos intentando es estudiar justamente los primeros pasos de ese esquema. Permítanme que para terminar les ponga a modo de conclusiones 4 o 5 ideas. Bueno, primera, que es evidente, pero me gustaría subrayarla otra vez. Todo el universo está constituido por átomos, todos ellos iguales y de un centenar de tipos diferentes. Segundo, es el elemento importante, que es que, aunque uno entienda bien cómo funcionan o cómo interactúan o cómo se comportan los átomos, 2 a 2, 1 a 1, 3 a 3, la descripción de sistemas complejos es mucho más difícil. Y en muchos casos los conocimientos son limitados y a veces uno se lleva sorpresas. Sin ir más lejos, la aparición de los superconductores de alta temperatura hace unos poquitos años. Luego, la existencia de las propiedades que hemos llamado emergentes, en las cuales aparecen cuando el sistema tiene un gran número de partículas y desde luego no son previsibles en absoluto a partir del comportamiento de unos pocos átomos. Estamos en el camino, lejos, de construir un sistema con la complejidad de un ser vivo a partir de sustancias inorgánicas. Cuán lejos, eso por supuesto es extremadamente discutible. Y finalmente, lo que a mí personalmente me interesa más, que es el hecho de que las superficies pueden jugar un papel importante en las reacciones prebióticas, quizás más todavía las superficies con defectos, como he mencionado en el caso de los escalones. Y no hay que olvidar que las nanopartículas tienen muchísimos defectos en la superficie. La propia constitución de la nanopartícula implica que son muy ricas en defectos. Por tanto, ahora que tan de moda está la nanotecnología, la nanociencia, la nanopartícula, a mí me gusta subrayar que eso equivale a decir que es muy importante la existencia de defectos sobre sus superficies. Por lo tanto, puede que esos defectos juegan también incluso un papel importante en algunas de las reacciones prebióticas que he dicho antes. Con eso termino. Muchas gracias.